Perfecto, vida. Bueno, Entonces, ya ahora sí que estamos grabando. Les doy la bienvenida de nuevo. Y antes de partir la clase, recordarles que, de hecho, se los voy a mostrar, porque así queda más clarito. que Tenemos hoy, 13 de noviembre, la prueba número 1, que es como la prueba número 3 en el fondo, ¿ya? Pero este es como segundo módulo que tienen de estas cuatro clases, ¿ya? Hoy tenemos prueba. Y que entra en la prueba la clase de anteayer, de clasificación y valoración de heridas y úlceras, y lo que vamos a ver, ¿ya? Recuerden que como en todas las ocasiones, la prueba se abre a las 21, queda disponible por 24 horas y yo siempre las dejo un poquito más por si alguien tenía pensado hacerla en el último momento y ocurre cualquier inconveniente, tienen ahí un ratito más, por si cualquier cosa, ¿ya? Entonces, eso es importante. Hoy hay prueba. Y bueno, hoy, como ya les mencionaba, mostrándoles el cronograma, tenemos clases de sondas, sondas y sumanes, ¿ya? Al igual que en las clases anteriores, les traje hartas fotitos como para ir complementando lo que vamos hablando, de manera que lo que vamos leyendo o lo que yo les voy contando puedan verlo de manera más gráfica y así quede más claro, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Ya. Tipos de sondas isomales. En primer lugar, vamos a definir qué son las sondas. Yo creo que todos sabemos qué son las sondas, pero una definición más técnica es lo que vamos a ver acá. En primer lugar, son instrumentos tubulares, es decir, en palabras simples, es un tubo, ¿ya? Además, es un tubo, por supuesto, hueco, y que sirven, que se instalan con el objetivo de alcanzar una cavidad, ¿ya? ¿Por qué una cavidad? Porque nosotros a través de el uso de la sonda vamos, o sea, tenemos el propósito de extraer algún tipo de fluido o de instilar o ingresar algún tipo de fluido con fines terapéuticos, ¿ya? Este, esta cavidad del cuerpo se puede alcanzar a través de la piel, ¿ya? Porque hay situaciones en donde intencionalmente se hace un orificio en la piel para poder colocar una sonda, pero también se pueden incorporar a través de un orificio natural, ¿ya? Y como yo les decía, puede tener propósitos diagnósticos o propósitos terapéuticos. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos dar de propósitos diagnósticos? Hay ocasiones en que se tiene que medir el pH gástrico. Entonces, ahí lo que se hace es que a través de una sonda nasogástrica se toma una muestra de las secreciones del estómago y se analiza el pH. Entonces, ahí lo que estaríamos es realizando una acción diagnóstica, ¿ya? Porque nosotros queremos hacer una evaluación, queremos establecer un diagnóstico de algo, no necesariamente un diagnóstico de enfermedad, porque uno suele confundirse con que el diagnóstico tiene que ver con ponerle nombre a un cuadro clínico, ¿cierto? Pero el diagnóstico también puede ser eh, lograr evaluar una situación y entender qué es lo que pasa, ¿ya? Y también puede ser con propósitos terapéuticos, es decir, para hacer algún tipo de tratamiento. Eh, por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente que llega al servicio de urgencia por una intoxicación con medicamentos, ¿ya? Eh, que pasa mucho cuando los pacientes tienen intentos de suicidio y se toman la caja completa de cualquier medicamento. Entonces, ahí lo que se hace, nuevamente, toma el ejemplo de la sonda nasogástrica, porque se instala una sonda nasogástrica y a través de esta sonda se hace un lavado gástrico para poder extraer todos estos medicamentos que la persona consumió
y también se puede administrar alguna sustancia que neutralice el efecto de los medicamentos, ¿ya? Eh, entonces, ahí queda claro cómo una sonda puede instalarse con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Ya, ¿qué más dice acá? No hay una definición precisa que permita delimitar las denominaciones de cánula, catéter o sonda. A veces se pueden utilizar como sinónimos, pero sobre todo entre lo que es cánula y catéter o sonda, sí hay una diferencia clara, una diferencia evidente, y es que las cánulas son accesorios pequeños, de poca longitud, ¿ya? Y les voy a mostrar un ejemplo para que quede bien clarito. Acá, ya, voy a achicar. Ya, este es un ejemplo de cánulas, ¿ya? Como ustedes ven, en comparación a una sonda, son elementos mucho más cortos, ¿ya? Y en ambos casos, tanto en este tipo de cánula que se llama cánula Mayo, como en este otro tipo de cánula, que es una cánula de traqueostomía, son elementos rígidos. No son flexibles como las sondas, ¿ya? Eh, si bien no es el objetivo de esta clase, pero para que ustedes lo conozcan, la cánula Mayo es un, un elemento que se pone en la boca y que con esta curvatura llega hasta la faringe y deja la lengua, por decirlo de alguna manera, como un poco aplastada. Entonces, lo que hace es dejar abierta la vía aérea, ¿ya? Por ejemplo, a veces se les pone a los pacientes, si es que están en un contexto hospitalario, porque obviamente en la calle no o en la casa no, pero a un paciente que inicia convulsiones se le puede poner, porque ustedes saben que en casa o en la calle, según les toca, no hay que meter nada en la boca de los pacientes. Eh, o personas que llegan politraumatizados, ¿cierto? Y hay que dejar permeable la vía aérea, se les pueden poner estas cosas, ¿ya? Y esta, por ejemplo, que es una cánula de traqueostomía, es un dispositivo que se inserta, como ustedes ven acá en esta foto, que tiene una pequeñita, tiene acá un orificio en su tráquea, y a través de ese orificio, esta parte ingresa y queda dentro de la tráquea. Y esta parte queda conectada hacia afuera de la piel, que es esto que ustedes ven acá, esta parte. Y esta parte horizontal larga, se le ponen acá unas cintas y se amarran alrededor del cuello, que acá se ve un poquito, ¿ya? Entonces, bueno, acá, perdón, hay un video en donde eh, asumo que debe ser la mamá, le cambia la cánula en casa. Eso se puede hacer con los pacientes que tienen por mucho tiempo la traqueostomía. Se les enseña a la familia, a los cuidadores y se puede hacer el cambio en casa. Entonces, como les digo, no es el objetivo de esta clase, pero si ustedes lo quieren ver porque les puede servir, está súper bueno este video. De hecho, de ahí saqué la foto. Ya, entonces, principal diferencia entre cánulas y sondas, que la cánula, como dice en su power, es un dispositivo más pequeño, ¿ya? No es largo como la sonda, ¿ya? Para que quede eso clarito y después no tengamos confusión. Ay, momento, que lo moví. Ahí, ahí, para que me vean. Ya. Entonces, como les decía, la cánula se reserva para accesorios de poca longitud, es lo que vimos recién. Ahora, las sondas, como ya yo les decía algo, pueden servir para instilar líquido en una cavidad o para extraer, como las sondas de drenaje. Por ejemplo, hay algunos pacientes que, por ejemplo, tienen algún eh, problema en la vejiga, por ejemplo, un tumor en las paredes de la vejiga. Y ese tumor genera sangramiento.
Entonces, a veces lo que uno hace es instilar, que significa introducir suero muy frío, dejarlo una cantidad determinada de tiempo y después retirarlo para hacer una especie de enjuague. Y a través de la temperatura del suero, como es frío, generar vasoconstricción, que los vasos sanguíneos se aprieten y detenga también un poco el sangrado. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo una sonda se puede usar para instilar líquidos, es decir, para introducir líquidos, o bien para extraer, ¿ya? Como yo les decía, por ejemplo, en un paciente que llega por una intoxicación medicamentosa del servicio de urgencia, necesitamos extraer este medicamento causante de la intoxicación y ahí usamos una sonda para extraer, ¿ya? Pero siempre, como dice acá, su introducción en el organismo se realiza sin traumatismo, esto es lo que nosotros debemos hacer, y con el mejor confort posible para el paciente, dentro de lo que se pueda, porque por supuesto la instalación de una sonda es un procedimiento que puede ser muy incómodo para el paciente, ¿ya? Pero hay que intentar que sea lo menos traumático, lo menos cómodo, lo menos doloroso. Hay que buscar el mejor momento y las mejores condiciones. Obviamente no en un contexto de urgencia, porque ahí nada que hacer. Ahí es prioritario salvar la vida del paciente. Los diferentes modelos, como dice acá, están adaptados a la finalidad prevista, como alcanzar las vías respiratorias, las vías genitourinarias, alguna zona del intestino o del, ¿ya? Entonces, en el fondo, cada modelo de sonda va a tener características específicas dependiendo de cuál es la zona en donde se va a instalar, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? Hay que tener en cuenta las condiciones de esterilización, ¿ya? Siempre que nosotros vayamos a instalar una sonda, hay que mirar bien el envase, el empaquetado de la sonda y ver que esté interne, es decir, que el paquete no esté roto, no esté mojado, no tenga algún corte, no haya estado eh, abierto, ¿cierto? Para asegurarnos que la sonda está estéril. Eh, También, aunque no todos los procedimientos de instalación de sondas son estériles, la mayoría sí, pero hay algunos que no. También hay que tener en cuenta una indicación exacta, ¿ya? Eh, es decir, que efectivamente el paciente tenga indicado la instalación o el retiro, que también puede pasar de la sonda, ¿ya? Porque, eh, claro, no le vamos a instalar una sonda a un paciente que no lo necesita, pero también puede ser puede tener consecuencias complejas retirar la sonda de un paciente que todavía la necesita, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta que tanto la instalación como el retiro tienen que estar registrados, ¿ya? Em, Acá me había perdido una indicación exacta y una inserción cuidadosa para evitar todas las posibles complicaciones. Yo me acuerdo cuando era alumno, estaba en segundo año de la carrera, y estábamos en el Hospital Lucio Córdoba, no sé si alguno lo conoce, es el que está al lado del Barros Luco, el infeccioso. Estaba con mi profe y éramos un grupo como de 5 compañeros. Y ella empieza a mostrarnos cómo se inserta una sonda nasogástrica. Y la sonda nasogástrica, en el caso de ese paciente, fue como de difícil instalación. Entonces ella como que tuvo que retirar un poco, avanzar, retirar, avanzar. eh, y algo pasaba. Y la sonda no ingresaba con facilidad. Y a raíz de eso, como en toda esta zona, como cercana al tórax y el abdomen, pasa el nervio vago, que es un nervio grande que está en muchas partes del cuerpo. A raíz de esta entrada y salida de la sonda, seguramente tocó alguna fibra del nervio vago y el paciente se desmayó. Se desmayó, le vino una hipotensión, una baja de presión severa, fue una situación casi urgente, porque
instalar una sonda, aunque uno no lo perciba, puede tener sus riesgos, además del riesgo propio del manejo de la zona propiamente tal, sino que también puede tener otros riesgos asociados que son importantes de eh, tener en cuenta. Y por eso, lo que yo les decía, hay que tratar de buscar el mejor confort para el paciente. Si vemos que no resulta por algún motivo, o intentamos después, o pedimos ayuda, pero no que no sea una instalación forzosa, porque además, sobre todo cuando son sondas que tienen que instalarse con técnica estéril, en la atracción excesiva, los intentos excesivos, finalmente terminan en que uno termina contaminado por la excesiva manipulación. Entonces, ahí siempre hay que ser cautos en el manejo, etc. Eh, ya. Entonces, como dice acá, para evitar todas las posibles complicaciones, alergias, rechazos, infecciones, que es el efecto indeseable más importante, como yo les decía, que se contamine la sonda eh, de tanta manipulación, así como también la lubricación a la hora de introducir. Ya hay ocasiones en que podemos lubricar la punta de la sonda con, con vaselina estéril, pero hay otras situaciones en que eso no se puede hacer, pero sí podemos mojar la punta con suero o con agua destilada, de manera que se disminuye un poco el roce al al estar la superficie de la sonda húmeda, ¿ya? Y así sea un poco más fácil introducirla y también menos desagradable para el paciente. Ya, las sondas son considerados materiales fungibles, que quiere decir que son descartables, desechables, y estériles. Lo que yo les decía, independiente de que si hay alguna sonda como la nasogástrica que no se necesita instalar con técnica estéril, igualmente nosotros tenemos que asegurarnos que la sonda esté estéril. ¿Y cómo nos aseguramos? Viendo la indemnidad del envase, las fechas de vencimiento, ¿cierto? Eh, y hay algunos que se les puede ver este papelito que viene dentro, en el caso de los hospitales, que tiene unas líneas, y que es el viraje, que es en el fondo lo que nosotros nos asegura que ese producto fue esterilizado y que el proceso esterilizado fue bien realizado. Ya, entonces, ¿cuáles son las partes de una sonda? Que también les puse aquí unos dibujitos, pero lo vamos a leer primero. En las partes de una sonda, en primer lugar, está la cabeza, que es la punta de la sonda, es esta parte de acá. Igual se los voy a mostrar, que es, como dice acá, el extremo que se introduce en la cavidad orgánica, es decir, en la cavidad del cuerpo. En ella figuran los orificios u ojos, que son estos orificios que tiene acá la sonda, por los que se introduce o se extrae el líquido. Los ojos pueden ser laterales o terminales. Por ejemplo, en este caso está por el lado, por eso son ojos laterales. Pero si estuviera acá en el extremo, serían ojos terminales y tendrán la forma y tamaño adecuado para evitar la posible obturación por mucosidades o coágulos. Es decir, para evitar que se vayan a tapar con estas secreciones, ya, o con coágulos. Ahora, no todas las sondas tienen la cabeza de la misma forma, ¿ya? Hay algunas que las tienen rectas, hay algunas que la tienen rectas y luego anguladas, hay otras que es recta y después está como un poco enrollada, que se los voy a mostrar. Entonces, todas esas variaciones que tienen las sondas van a depender del uso para el que están hechas. Em, claro, acá como dice, según su función pueden ser rectas, curvas, acotadas, etc. ¿Ya? Entonces, eso respecto a la cabeza, que es el extremo, que puede tener ojos laterales o terminales y que la forma de la punta va a variar de acuerdo a el tipo de sonda y para qué está diseñado. Luego viene el cuerpo de la sonda, que es todo el resto del tubo, por decirlo de alguna manera.
¿ya? Es la parte tubular, cilíndrica y hueca. Ahora, todas las ondas, como ustedes probablemente manejan muy bien, tienen distintos tamaños y esos tamaños responden a el lugar donde se va a instalar la sonda, pero también a la edad del paciente, ¿ya? Entonces, la talla o el tamaño de la sonda se mide según el diámetro, ¿ya? Y se expresa en Charrier, que es un término eh, francés y que es sinónimo de French, ya que al menos yo lo conozco más por French. Puede que ustedes también lo hayan visto así. O French Gaussian, ¿ya? Pero ahí hay una pequeña diferencia. Perdón, ¿ya? Pero para que sepan que es lo mismo Charrier que French. Y esta medida tiene una equivalencia con milímetros para que nosotros sepamos más o menos de qué diámetro son. Entonces, un Charrier o un French es un tercio de un milímetro. Acá está escrito de esta forma, pero yo también se los puse de otra forma en el Power para que se vea un poco más claro. Entonces, si nosotros ponemos el número de Charrier o de French, por ejemplo, como dice acá, 6 Charrier o 6 French, y lo dividimos por 3, vamos a tener cuánto mide la sonda en su diámetro exterior en milímetros, ¿ya? Y lo otro importante es que esta zona, que es el conector, va a tener un color diferente dependiendo de cuántos French o Charrier tiene. Sandra, ¿Estándar? ¿cómo? ¿Y estándar? Hoy no la escucho muy bien, como si tuviera un poco tapado el micrófono. ¿Es una medida estándar? No, no, este colorcito que está acá en el conector es el que nos da la medida. Lo que sí es estándar es esta fórmula. Usando esta fórmula podemos saber el diámetro de cualquier zona. Esa fórmula es estándar, entonces. Sí, la fórmula sí, sí, sí. La fórmula ya. Y luego está la parte del conector o enlace, que es lo que en este caso está acá en color lila. Y como dice, es el extremo de la sonda que queda en el exterior sin ser introducido en el cuerpo y que está hecho para adaptarse ya sea a una jeringa, a una bolsa recolectora, dependiendo del objetivo para el que esté instalada la sonda. Ahora, los materiales con que se hacen las sondas normalmente son el látex y la silicona, ¿ya? Pero también hay otros materiales que los vamos a ver mencionados más adelante, ¿ya? Cuando, además que ustedes saben que en los hospitales, en los centros de salud, cada vez se trata de evitar al máximo el uso de materiales con látex por la capacidad de que esta persona, frente a la exposición prolongada al látex, se haga alérgica al látex, que es una alergia muy grave. Entonces, el látex está indicado para sondajes cortos, por 2 o 3 semanas, y la silicona y poliuretano para sondajes prolongados, ¿ya? De hasta 3 meses aproximadamente. Y como ya les decía, debido a las alergias que produce el látex, se ha incorporado el látex silicona, ¿ya? Entonces, acá lo que muestran estas imágenes son, como yo les decía, los distintos tipos de cabezas de la sonda, que son la punta de la sonda. Por ejemplo, la sonda Nelaton, la Cupular, Dufour, Mercier, Miller, pero la más común es esta, la Nelaton, ¿ya? Eh, hay también variaciones en cuanto a las sondas, o como dice acá, catéteres, como ya mencionábamos al inicio, en cuanto a las otras conexiones que pueden tener. Por ejemplo, en este caso, tenemos
un catéter que tiene solo una luz, como se le dice. Está la cabeza, ¿cierto? Después está el cuerpo y está el conector. Y que acá pueden haber distintos tipos de puntos. Sin embargo, hay otros que ustedes van a ver que en la parte que queda fuera del orificio tiene dos luces, dos mangueritas, por decirlo de alguna manera. Y pueden también tener un balón. Entonces, este balón cumple el objetivo de que cuando está inflado dentro de la cavidad, sirva para que la sonda no se salga, ¿ya? Para que no se devuelva por el lugar donde ingresó. Por ejemplo, si es una sonda vesical y que entra por la uretra, este balón queda dentro de la vejiga inflado. Entonces, si uno tracciona un poco la sonda, este balón va a impedir que se devuelva, ¿ya? Eh, y acá vemos que tiene dos mangueritas, por decirlo de alguna manera, dos luces, que uno sirve para inflar este balón y el otro sirve para llegar hasta la cavidad, hasta la vejiga en este caso, ¿ya? Ahora, hay otros que pueden tener tres conexiones, ¿ya? Y uno puede servir solamente para eh, cuando uno hace irrigaciones vesicales, por ejemplo, uno ingresa por acá el, el líquido y puede salir por el otro conducto, ¿ya? Entonces, dependiendo de los usos que se les van a dar, pueden encontrarse con estas distintas variaciones, ¿ya? Pone aquí lo mismo. Entonces, yo les iba a mostrar acá. Bueno, esto ya lo vi. Esto de las canas. Ya, acá está lo mismo que yo les mostraba recién en el Power de ustedes, ¿cierto? Donde está, en este caso, una sonda nasogástrica, que está la cabeza, que tiene acá unos ojos laterales, el cuerpo de la sonda, que es todo el resto que no es la cabeza y que es parte de este tubo, y el enlace, ¿ya? En este caso, el enlace de la sonda nasogástrica, dependiendo de el calibre de la sonda, puede ser una boca bastante ancha porque en ocasiones se conecta a una jeringa grande que se llama jeringa Tumi, que es de 60 ml, que sirve para poder administrar eh, alimentación, ¿ya? Eh, y lo otro, si ustedes se fijan, acá el cuerpo de la sonda tiene unas rayitas y eso va marcando los centímetros, de manera que uno pueda saber cuánto la ha ido ingresando, ¿ya? Eso. Y acá está lo que yo les decía de los distintos calibres o tallas. Y como ven, eh, existen distintos tipos de enlaces o conectores, distintos colores, perdón, de enlaces o conectores. Y eso está estandarizado, por ejemplo, para cada sonda, que el rojo es porque es French tanto, el azul es otra medida, ya. ¿Ya? Acá está lo que yo les decía, que esta unidad Charrier, sinónimo de French y French Gauge, que con el French Gauge hay una pequeña diferencia porque el calibre externo, es decir, cuánto mide por fuera, sería French y Gauge sería el diámetro interno, como solamente el espacio interno de la zona, ¿ya? Y entonces acá está la misma fórmula que estaba en el Power, pero se los escribí de una manera más fácil, pero es la misma. En el fondo, el French o Charrier es igual al diámetro de la sonda por 3 y el diámetro de la sonda es igual al French partido por 3, ¿ya? Entonces, dependiendo del French o Charrier que tenga cada sonda, ustedes pueden saber cuál es el diámetro. Y eso en ocasiones ayuda mucho a poder determinar qué tamaño de sonda se le va a instalar a un paciente de acuerdo a su edad y a su tamaño corporal.
Ya. Entonces, ya, por ejemplo, si tenemos una sonda que es 10 no, 10 no, es más fácil, 6 Eh, 6 French dividido por 3 el diámetro de la sonda va a ser 2 milímetros, ¿ya? Y todo lo contrario, se puede sacar de esta misma forma, ¿ya? Ahora, otro punto importante que aparece en su Power es que las sondas muchas veces tienen marcas de contraste radiológico y es una línea que va pintada, es una línea que ustedes pueden ver de color azul que está en la sonda, ¿ya? Eh, y esa línea es la que nos permite ver las sondas a través de una radiografía. Por ejemplo, no encontré una foto de una radiografía con una sonda instalada con normalidad, pero sí encontré esta, en donde se muestra una radiografía de tórax, en donde el extremo de la sonda nasogástrica, por algún motivo que desconozco porque no leí todo el artículo, quedó en la cavidad pleural. Hubo un problema aquí con la instalación de la sonda, ¿ya? Entonces, que es en la cavidad que está entre las pleuras, que son esta membrana que cubre los pulmones por fuera, que cubre como la superficie de los pulmones. Entonces, gracias a que las sondas son radio opacas, gracias a esta marquita, a esta línea que yo les digo que tengo, se puede visualizar dónde están las sondas a través de una radiografía. Buenas noches, Nayi. Está leyendo el chat. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante esta línea, esta rayita que tienen las sondas. Se me- Voy a ver si tengo una para mostrar. En el proceso voy a ver si la... Ya. Entonces, sigamos avanzando. Bueno, acá está lo que yo les mostraba recién. Muchas sondas llevan una marca de contraste radiológico para saber dónde se ha colocado, ¿ya? Em, ya. Según su clasificación, o sea, la clasificación, según su función, según para qué la estamos instalando, las sondas se van a denominar en vesicales, que van a la vejiga, ureterales, se dice uretrales, los ureterales cuando van en los uréteres, que es el camino desde la vejiga al riñón, ¿cierto? Rectales, se entiende en el recto, las nasogástricas que entran por la nariz, por eso naso, y llegan al estómago, nasogástricas, las intestinales, que ahí tenemos, dependiendo de a qué porción del intestino llegan, es como se van a llamar. Por ejemplo, nasoduodenales, que llegan al duodeno, o nasoyeyunales, que llegan al yeyuno. Las sondas de oxígeno y las sondas para nutrición parenteral. Estos son algunos de los ejemplos. Ya, ¿qué más? Dice tipos de sondas. De las sondas genitourinarias tenemos vesicales y ureterales, que es lo que yo les decía recién. Y la longitud de penetración de una sonda en el aparato urinario es el criterio diferenciador entre las vesicales y las ureterales, porque las vesicales llegan solo a la vejiga y las ureterales a los uretres, ¿ya? En cuanto a las sondas vesicales, que son las que llegan a la vejiga, se introducen a través de la uretra hasta la vejiga. Se pueden utilizar tanto con fines diagnósticos como para drenar la orina o instilar un líquido en ella, medicamentoso o lavado. Lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de los pacientes oncológicos que tienen algún tumor de vejiga y que tienen sangrado, ¿cierto? Ahí se instila suero frío para generar vasoconstricción, disminuir el sangrado y también lavar, extraer coágulos, etc. ¿Ya? O como dice acá, con fines diagnósticos, hay algunos pacientes en que se les tiene que tomar exámenes de orina que están hospitalizados, ¿cierto? Que no se les puede, por los motivos que sean, dar la indicación de que hagan ellos en un frasco estéril para tomar urocultivo, entonces se hace un sondeo y se toman muestras, ¿ya? Em, Ahora, dentro de estas sondas vesicales hay varios tipos de sondas.
Las vamos a leer acá y yo después les voy a mostrar algunas cosas, ¿ya? En primer lugar, tenemos las sondas vesicales con balón, que es este globito que yo les mostraba que permiten que la sonda no se salga, o sondas fuera. Son rectas, tienen dos o tres vías, que es esto que veíamos en las imágenes recién. Tienen en su cuerpo un canal adicional para hinchar el terminal, que tiene forma de balón. Y una vez colocada la sonda en la vejiga, se infla este balón, que tiene un conducto especial por el cual uno ingresa aire cuando la prueba, aunque ya no se prueba. Y para dejarla instalada, le ingresa una cantidad de cc de agua bidestilada y quedan infladas. Y de esa manera, la sonda queda fija en la vejiga, ¿ya? Eh, las otros tipos de sonda vesicales son las sondas condón, que son las que ustedes ven ahí. Entonces, acá lo que se hace es que en lugar de colocar la sonda dentro del pene, subiendo por la uretra, se coloca un dispositivo, que es como un preservativo, y eso va conectado a la bolsa, ¿ya? Y esa sonda, eso sí, hay que cambiarla todos los días, ¿ya? Como dice acá, eh, muchas veces se emplean en hombres con demencia. Eh, Luego tenemos las sondas ureterales, que esas llegan más arriba en el sistema genitourinario, ¿ya? Y que esas sirven para el cateterismo de los uréteros. Se colocan con la ayuda de un elemento que se llama cistoscopio, se hace una cistoscopía, y ahí, de esa forma, se llega al uréter o se llega incluso a los riñones. Como dice acá, están graduadas en centímetros para poder verificar la longitud de introducción, es decir, hasta dónde se tiene que introducir, y como ya habíamos mencionado, pueden ser opacas a las radiografías, a los rayos X, para poder ver su colocación. Lo que se hace es que este tipo de sondas se instalan a través de una cistoscopía y luego el paciente se envía a rayos. Y ahí le toman una placa de radiografía y con eso se puede comprobar si la sonda quedó en el lugar que se deseaba dejar, ¿ya? Y por último, la sonda lubricada de baja fricción, que son sondas que pueden estar fabricadas con un material tipo cloruro de polivinilo, PVC. Como yo les decía, íbamos a ir nombrando otros materiales durante la clase, y que luego se recubre con un lubricante, ¿ya? Cuyas moléculas se funden con la sonda. Ya no es que tenga como un residuo, sino que es parte de la sonda. Entonces, este polímero, este PVP, como es hidrosoluble, se activa cuando está en contacto con el agua y ahí se transforma en como en una capa externa, ¿ya? Y eso permite que la introducción de la sonda sea fácil y sea mucho más suave y menos traumática a través de la uretra. Em, Como dice acá, la capa lubricante también protege el interior del corte de ojo del drenaje, contribuyendo aún más a que se disminuya la fricción y minimizar el riesgo de trauma cuando uno ingresa con la sonda y cuando la retira, ¿ya? Aquí hay algunas imágenes, igual les voy a mostrar otras en el acá vemos nuevamente la sonda Nelaton, que es esta que tiene la cabeza de esta manera, que no es angulada, ¿cierto? Y que puede tener dos o cuatro ojos, porque acá hay uno y al otro lado que no está visible hay otro. Lo mismo en este caso. Son rectas, son semirrígidas, de una sola vía, como yo les decía, es un solo conducto, ¿ya? Sin sistema de fijación, y para lo que se usan habitualmente las sondas Nelaton es para vaciar la vejiga, eh, instalar la zona, vaciar la vejiga y retirar la zona. ¿Ya? No es una sonda que vaya a quedar fija. O también para tomar muestras de orina, ¿ya? Por eso este tipo de sonda es la que se utiliza cuando los pacientes tienen que hacerse cateterismo intermitente.
Es decir, cuando los propios pacientes, después de un entrenamiento y una educación, ellos mismos varias veces al día, al menos alrededor de 4 veces al día, se hacen sus propios sondeos. ¿Ya? Este es el tipo de sonda que se utiliza, que como les digo, se instala, se vacía la orina y se retira la sonda. Esta no es muy usada, que es la QVLA, pero igual está acá la fotito. Y en el caso de las sondas temporales, que son las que sí quedan instaladas, que tienen un balón para ayudar a que no se salga, ¿cierto? Y como ya veíamos, pueden tener dos, como en este caso, dos o tres vías, ¿ya? ¿Qué características tienen? Estas sondas Foley son rectas de 2 o 3 vías. En ambos casos se incluye este balón, ¿cierto? Que es esta segunda vía. Y la tercera vía, en este caso, 23, se utiliza para irrigar la vejiga, para instilarse, o medicamentos. Ya hay medicamentos quimioterápicos que también se pueden administrar directamente a la vejiga. Las de 2 vías se usan para vaciado vesical y sondajes permanentes, y las de 3 vías se pueden utilizar en caso de hematuria, como yo les decía, cuando hay sangrado vesical. Pueden ser de látex, de PVC, de silicona o de silicona estriada. Y aquí están también dentro de las permanentes, las que tienen esta punta angulada, que son Siemens, son curvas con punta olivada y puntiaguda, que se usan en pacientes que tienen patologías prostáticas principalmente, que les cuesta mucho el vaciado de la orina desde la vejiga. Estas también pueden ser de silicona, pero además pueden ser de poliuretano o goma. Y acá están estas otras sondas que se usan en situaciones muy específicas, pero que igual las vamos a revisar, eh, que son la QVLA, que tienen este tipo de puntas. Ustedes se fijan, es distinta a las con balón Foley que habíamos visto, que se usan en pacientes también con sangrado vesical, es decir, con presencia de sangre en la orina. Eso es hematuria, ¿ya? Las Mercier, que tienen esta punta acodada, que se reconocen porque se les dice que tienen la punta en forma de palo de golf, que se usan post cirugía de resección de adenoma prostático, y las Dufour, que también tienen esta punta curva, porque no es tan angulada, acodada, que también tiene esta perforación terminal y también lateral, y que se usa para tapar la vejiga cuando hay presencia de coágulos, ¿ya? Por eso tiene este orificio terminal, que en el fondo es más ancho que los ojos laterales y permite que no se vaya a obstruir con los coágulos, ¿ya? Yo les tengo igual acá unas fotitos para mostrarles. Ya, acá, por ejemplo, estas son todas sondas Foley, que son para cateterismo permanente. Esta no es como la Nelaton, que uno la introduce, vacía la orina y la saca. No, estas quedan instaladas, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan acá, algo se alcanza a ver, pero ven que está aquí la CH. Acá en el fondo muestra la medida de la sonda, ¿ya? Y también dice con cuántos cc de agua bidestilada se llena el globito, que se llama K, ¿ya? Y acá dice también que están compuestas de látex silicona, ¿ya? Entonces cada color muestra una medida o French o Charrier distinta, ¿ya? Y aquí lo mismo que veíamos en el Power de ustedes, ¿cierto? Que hay de 2 vías o de 3 vías, que una sirve, ¿cierto?, para inflar el balón, esta que tiene la tapita de color, con esto se infla el K o balón, eh, y las otras
sirven para el drenaje de la orina o para, en este caso la de 3 días, introducir o sacar líquido, ¿ya? Siempre que tengan este tipo de sonda y con balón, hablando de las urinarias, va a ser sonda Foley, ¿ya? Y hay una foto de la instalación de la sonda. Ya acá, como siempre, les voy dejando el link de donde saco la información, porque así, si ustedes quieren revisar. Ya, la Nayelis pregunta, profe, ¿cómo sabes si se ha colocado la sonda en el lugar correcto y no hacer daño al paciente? En el caso de las sondas urinarias es más o menos fácil, porque cuando usted empieza a introducir la sonda, usted sabe que si introduce la sonda incluso hasta el tope, lo que podría pasar solo es que la sonda esté enrollada en la vejiga, ¿ya? Y una vez que usted llegue a la vejiga, va a haber salida de orina. Entonces, así nosotros nos aseguramos. Ahora, si estamos instalando una sonda genitourinaria, vesical en este caso, y tenemos resistencia, que no podemos avanzar, ahí no es seguro seguir. Uno, porque quizás sea un paciente que tenga alguna patología en la uretra. Y lo otro, que si es un paciente, por ejemplo, muy añoso o no sé, que ha estado en algún tratamiento oncológico de la zona, radioterapia, etcétera, y nosotros hacemos fuerza, podemos incluso hacer una perforación, aunque parezca increíble. Sí, se puede romper, pero en caso de pacientes que estén bajo ciertas condiciones, por ejemplo, como le decía, un paciente que haya estado en radioterapia, entonces tenga todos los tejidos de la zona muy debilitados, porque cuando un paciente eh, se hace radioterapia, se produce una especie de quemadura en toda la zona donde se recibe la radioterapia. ¿Ya? Por ejemplo, los pacientes que eh, se hacen radioterapia por cáncer de próstata pueden incluso terminar con parte del intestino grueso con alguna lesión a raíz de las quemaduras. O las pacientes cuando se hacen radioterapia de mama, por ejemplo, pueden incluso terminar con lesiones en el pulmón. Entonces, si en este caso tuviéramos un paciente que ha recibido radioterapia, por ejemplo, sí podríamos perforar si nosotros hacemos mucha fuerza. Puede seguir leyendo el chat, pues, a Cecilia Brescia. Eso en el caso de las sondas urinarias. Ahora, en el caso de las sondas nasogástricas, ¿cómo saber si es que estamos llegando a donde tenemos que llegar sin generar algún daño al paciente? Ahí hay varios indicadores. ¿Alguien? Profe, ¿Sí? cuidé a un paciente, en una oportunidad yo pues, cuidé a un paciente postrado por casi 3 años y ¿Ya? sabemos que esos son procedimientos médicos, bueno, al menos en Venezuela son procedimientos médicos, Ujú. ni siquiera las enfermeras lo hacen, solamente ¿Ya? los médicos. Sin embargo, bueno, en este caso por necesidad tuve ¿Mm? que aprender a hacerlo. Claro, me dieron mi inducción y todo muy bien, pues para poder Hacer. colocarla. Pero las zonas nasogástricas tienen su medida. Sin embargo, Sí, el deber es exacto. medirla para poder saber hasta qué profundidad vas a introducirla. O sea, eso es Y una bueno, cosa. hay ¿Mm? muchas, eso es una, porque hay Sí, muchas cosas, muchas sí, consideraciones que debe tomarse en cuenta, que esté por la vía correcta, que el exacto. paciente esté en la posición adecuada para poder introducir la sonda y no colocarla por una vía que no va, porque si va por otra vía, bueno, puede hasta matarlo, Ahí nos o podemos ir por bueno, la vía aérea. que no es la idea. Pero Sí, hay ciertos indicadores que te dicen también que no está por la vía porque comienza a toser, se pone se pone cianótico, cianótico, sí. entonces, ajá, entonces ya eso te indica que no estás colocando, no estás introduciendo la sonda por la vía correcta y debes sacarla inmediatamente Sí, para no poner en riesgo pues al paciente. exacto. Pero sí, Qué sí bueno. aprendí cómo No, y colocarlas. veo que lo tiene súper claro. Ahora, para reforzarle la idea a los compañeros, en el caso de la sonda nasogástrica, como usted dice, hay que medir. Entonces, ¿qué hace? Eso es la primera medida de seguridad.
Entonces lo que uno hace es tomar la punta de la sonda y ponerlo en la punta de la nariz del paciente, así de lado. Hasta Entonces la uno orejita. hasta el lóbulo de la oreja y luego hasta el apéndice cifoides, que es como la colita que tiene el esternón, donde termina el esternón. Entonces uno pone la sonda acá, la lleva hasta acá y luego hasta acá, y ahí uno tiene la medida de cuánto introducir la sonda, en el caso de la sonda nasogástrica. Luego de eso, ¿qué otra cosa es importante? Hacer una evaluación de las narinas del paciente, porque puede haber una desviación del Que tabique, esté fluida, puede que haber esté tapada. un sangrado activo, puede haber mucha secreción, entonces hay que elegir bien cuál de las dos narinas aborda. Luego, bueno, empezar a introducir rápidamente, pero con delicadeza, no rápido, no que rápido, pero con delicadeza. Y cuando la sonda pase por la zona de la faringe, el paciente, como decía Nayelis, va a empezar, puede tener un poco de tos y tener náuseas sobre todo. Pero si esa tos se perpetúa y el paciente tose, tose, tose y lo vemos que se pone cianótico, que se pone morado, significa que nos estamos yendo por la vía respiratoria. Entonces ahí hay que rápidamente sacar y volver a hacer un intento. Ahora, supongamos que eso no sucede y que vamos bajando, el paciente no tose, no se pone morado y llegamos hasta la rayita, la medida que nosotros eh, hicimos, ¿cierto? Con la medición. ¿Cómo saber que estamos en estómago? Hay varias formas de revisar. Sí. Uno es que a través de la sonda, nosotros conectamos una jeringa, introducimos una cantidad de... Exacto. Entonces nos ponemos el fonendoscopio y ponemos la campana del fonendoscopio en la zona del estómago y vamos a escuchar cuando introducimos el aire como un gorgojeo. Como cuando uno introduce aire en un líquido con una bombilla, como burbuja. Esa es una forma. La otra forma es extraer líquido y ver que es contenido gástrico. Y la tercera forma es a través de un control radiográfico, porque a veces las sondas se instalan para poder hacer nutrición enteral, para alimentar a través de esa sonda. Entonces, siempre antes de comenzar a alimentar, tiene que haber un control radiográfico, porque imaginémonos que no está en el lugar correcto, las consecuencias podrían ser graves. Entonces, También, profe, también con el extremo que queda afuera de la ¿mm? sonda, se introduce en un poquitito en un vasito En con un agua vasito, y sí, no debe burbujear, no exacto. debe nada de eso. Si burbujea es porque está saliendo aire, si está saliendo aire es porque estamos en Sí, la vía respiratoria. claro, Claro, esas son como entonces sí. algunas de las medidas que uno toma como para asegurarse que efectivamente está en el estómago y no está en la vía aérea. Aunque realmente cuando uno está en la vía aérea es muy evidente porque el paciente se pone morado y empieza a toser, a toser, a toser, a toser. Entonces, esas son las formas. Ahora, en el caso, me acabo de acordar de otra cosa, en el caso de las sondas urinarias, en el hombre, como ven acá en la foto, es bastante evidente porque hay un solo orificio por donde uno puede entrar. Pero en el caso de las mujeres, eh, tenemos el orificio de la uretra y abajo tenemos la vagina. Entonces, si uno no tiene suficiente pericia para la instalación, podría irse por la vagina en vez de por la uretra, ¿ya? Entonces, siempre una forma de asegurarnos que estamos en la vejiga es que haya salida de orina, ¿ya? Porque la vejiga siempre va a tener orina. Cuando uno orina no sale, siempre hay una cantidad residual que queda. Siempre, siempre tiene una cantidad de orina pequeñita, un volumen residual. Entonces, cuando uno instala una sonda vesical, siempre tiene que haber salida de orina. Si no hay salida de orina es porque algo raro está pasando y hay que revisar o hay que instalar de nuevo. Entonces, esas serían más o menos las formas de asegurar que estamos donde tenemos que estar. ¿Ya? Nos adelantamos un poco con lo de la nasogástrica, pero no importa, porque nos va a servir para el resto de la clase. Eh, ya, entonces acá están las fotitos que yo les estaba mostrando antes de hacer nuestro receso. Acá está, perdón, la sonda Foley. Entonces, esto es lo que yo les explicaba acerca de este balón que se insta. Uno inserta la sonda hasta en su totalidad
y luego infla este balón. Entonces, este balón queda aquí en la entrada de la vejiga y evita que la sonda pudiera devolverse por la uretra. Y de hecho, si sufre una pequeña tracción, un tironcito pequeño, no se va a salir porque queda así, de esta forma. ¿Ya? Entonces, así la sonda no se puede devolver. ¿Ya? Y lo mismo, acá en este caso se está mostrando una bolsa de recolección que va a la pierna para los pacientes ambulatorios, pero en el fondo es lo mismo, ¿ya? Y aquí está la misma imagen de la sonda condón, ¿cierto? En donde no se introduce la sonda por el orificio del pene, sino que se pone este preservativo que va conectado acá con la bolsa recolección, ¿ya? Y lo que les quería mostrar es de las sondas ureterales, que como yo les decía, llegan más allá de la vejiga, porque acá tendríamos la vejiga, acá justo en el orificio de la pelvis, pero esta sube acá y llega hasta la zona de los riñones, ¿ya? Entonces esto, perdón, justamente esto está conectado acá en una zona del riñón y otra zona acá en la vejiga. Y esto se inserta a través de un cistoscopio. En este caso encontré esta imagen que es un uretroscopio que es bastante parecido, ya es prácticamente lo mismo. Entonces aquí el médico hace un procedimiento, ¿cierto? Y porque este es un procedimiento médico y a través de este uretroscopio puede ir mirando y se hace la inserción del catéter. Por ejemplo, este tipo de catéter que se llama doble J porque tiene ambos extremos con esa curvita, o pigtail, le dicen pigtail también, cola de chancho. Eso es pigtail en inglés. Entonces queda acá firmado y también abajo. Y se usa mucho en las cirugías de trasplante renal. Después que al paciente se le instala el riñoncito nuevo, queda con esta sonda que ayuda a iniciar el drenaje de la orina y después se elimina solo. Los pacientes lo botan solos por la orina, ¿ya? Este se conoce como pigtail o catéter doble J como hielo. Esto eh, no es tan frecuente, pero se los puse como para que lo conozcan, que existe, ¿ya? Las más frecuentes sí son la sonda Nelaton y la sonda Foley. Y por eso les puse esta especie de resumen de las sondas vesicales, donde ya vimos la sonda Foley de 3 días, esta misma sonda de 2 días, y acá esta igual tiene valor, lo que pasa es que no está inflado, ¿ya? Y la sonda de una vía que es la sonda Nelaton, ¿ya? Eso. Eso vamos a dejar en este primer bloque y ahora vamos a hacer nuestro reset. Son las 23, 15 minutitos a las 20:18 nos vemos de nuevo, ¿ya? Para que descansemos un ratito. A las 20:18 nos
Ya, estamos de vuelta. Ay, ya apagué la cámara. Ay, sí, del receso. Recuerden, como todas las clases, ir poniendo en el chat eh, que están presentes. Ya, entonces vamos a seguir. Vamos a, ya. Entonces, ahora en relación no a la sonda propiamente tal, sino al sondaje, a la acción de instalación de la sonda, podemos tener sondajes, como dice acá, temporales eh, y permanentes. Pero también hay una modalidad que es el sondaje intermitente. Y como yo les decía, es cuando los pacientes se realizan ellos mismos el sondeo. Y esto lo hacen varias veces al día, generalmente cada 6 u 8 horas, como yo les decía, más o menos 4 veces al día, con cuando ellos no pueden orinar por sí mismos. Entonces se hace a intervalos fijos para evitar la retención de orina, ¿cierto? Que puede conducir a infecciones, eh, como en situaciones en que tenemos parálisis de la vejiga, incontinencia refleja, obstrucciones que en el fondo no permiten que un paciente tenga el vaciamiento natural de la vejiga. Entonces ahí los pacientes se les entrena, se les enseña cómo hacer el sondaje por sí mismos, ¿ya? Y esto consiste en una técnica limpia. No se les enseña que realizan una técnica estéril, porque probablemente no puedan realizarlo en su casa. Entonces, a pesar de que es una técnica limpia y no estéril, se ha visto que este tipo de manejo no aumenta la frecuencia de infección. Por lo tanto, se hace de esa forma. eh, y se les enseña todo el procedimiento y ellos los hacen solos, ¿ya? Y eso les permite, como dice acá, vivir una vida prácticamente normal. Cada cuánto se va a hacer el sondeo va a depender del volumen urinario diario, es decir, de cuánta orina produce este paciente en 4 horas, de la capacidad de la vejiga, que también va a depender de su tamaño. Y como yo les decía, habitualmente se hace 3 o 4 veces al día, ¿ya? Em, Luego tenemos los sondajes temporales, que después de realizar el sondaje el paciente permanece un tiempo definido con el catéter, pero es de todas formas transitorio. Y el sondaje permanente, que después de realizar el sondaje el paciente ha de permanecer indefinidamente con el catéter. Ahora, como dice acá, con los recambios correspondientes, porque no quiere decir que, por ejemplo, el paciente con una sonda Foley no se instala y no se la cambie nunca más. Se hacen cambios programados cada cierto tiempo, ¿ya? Y cada cuánto se cambia va a depender del material con el que está fabricada la sonda Foley. Ahora, como dice acá, habitualmente lo que se hace es lo siguiente. Para cateterismos únicos o intermitentes, como en el caso del autosondaje, se utilizan las sondas de PVC simples, sin balón, porque no necesitan quedar fijas, de punta recta, como la sonda Nelaton, o la angulada, pero la mayoría de las veces es con sonda Nelaton. Para los sondajes que van a quedar por un tiempo determinado y que van a quedar a permanencia por un tiempo indefinido, se prefieren los de látex siliconado, ¿ya? O incluso de silicona pura, las sondas tipo Foley, y dependiendo de lo que se necesita hacer con este paciente, va a tener 2 o va a tener 3 vías. Ahora, en el caso de el sondeo utilizando una sonda Foley, que va a quedar instalado por una cantidad de tiempo, esta orina, por supuesto, tiene que llegar a un recipiente, que son los sistemas colectores, y que se pueden clasificar en cerrados o abiertos, pero ya se usan casi mayoritariamente sistemas cerrados. Yo diría que son muy pocos los que se usan sistemas abiertos, por el riesgo de contaminación que tienen.
Y según el tipo de paciente, si es un sistema colector adaptado para cama o si es ambulante, el que se fija en la pierna que yo les mostraba una vez. Entonces, estos sistemas colectores en el fondo son la bolsita que recibe la orina, ¿ya? El sistema colector cerrado, como yo les decía, es el más completo y seguro, ya que presenta una estructura que va a evitar que entren microorganismos, va a dificultar la contaminación bacteriana. ¿Qué son estas imágenes que vemos acá? Ya, tiene un tubo de drenaje, que es el que se encuentra en la parte superior de la bolsa. Eh, Muchas veces tiene una o dos válvulas que van a evitar que haya eh, retorno de la orina, ¿cierto? Y reflujo, esa era la palabra que se me había olvidado, reflujo de la orina. De manera que hacen que este sistema sea bastante seguro desde ese punto de vista, porque si desde la bolsa retorna, hay un reflujo de la orina hacia el paciente, es un alto riesgo de infección. Por otra parte, en la parte de abajo tiene el tubo de drenaje, que ese es el que nos permite vaciar la bolsa, ¿ya? Tiene una llave de paso em, que nos permite vaciarla a un recipiente. Muchos tienen un respiradero, muchos sistemas que es un orificio con filtro para que entre el aire a la bolsa y facilite el vaciado, y un dispositivo para colgar la bolsa en la cama, que está en la parte superior, que pueden ser unos ganchitos, unas cuerdas. Esta foto de acá muestra un sistema colector abierto. Y como ustedes se fijan, a diferencia de esta de acá, en la parte inferior no hay un tubo de drenaje. No se puede vaciar la orina. Y eso significa que cuando el sistema colector se llena de orina, hay que cambiar. Cada vez que se llena de orina, hay que cambiar. Entonces, como ustedes se imaginan, eso significa que cada vez hay que desconectar el tubo de drenaje de la sonda, lo que significa una mayor manipulación de la sonda y significa abrir este sistema, desconectarla y que quede una puerta de entrada para microorganismos. Por lo tanto, puede favorecer mucho la contaminación bacteriana. Por eso, como yo les decía, casi no se usa. Ahora, como yo les decía, también se clasifican según si este sistema colector, o esta bolsita en términos simples, está diseñada para el paciente en cama o para el paciente que es ambulatorio, ¿ya? Eh, Habitualmente, los sistemas colectores para el paciente en cama tienen una capacidad de 2 litros, ¿ya? Sin embargo, el sistema colector para el paciente ambulatorio tiene una menor capacidad, ya a veces 750 cc o alrededor de esa cantidad, ¿ya? Ahora, bueno, lo vamos a ver después en los cuidados de las sondas, pero que tenga 2 litros de capacidad no significa que tengamos que vaciarlo cuando esté al tope de los 2 litros, ¿ya? Eso lo vamos a ver en los cuidados de la sonda de todas. Ya, hay de los sistemas colectores, igual les había puesto acá unas fotitos. eh, y acá les dejé un video que no lo vamos a ver ahora, porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo, pero que es de el autocateterismo o el sondaje que se hace el mismo paciente, autosondaje, ¿ya? Que acá lo pueden ver con más detalle. Hay algunas diferencias en cuanto a lo que mencionan como tiempo de reutilización de la sonda, etcétera, pero es bastante útil el video. Y aquí una imagen del sistema colector, ¿cierto? Aquí están esta serie de válvulas que impiden el reflujo de la orina. Aquí está el tubo de drenaje para vaciar la orina. Acá, por ejemplo, esta tiene una capacidad de 4 litros. Eh, y esto, que es importante y que no está mencionado, esto es un clamp, que en el fondo es una especie de cierre.
Entonces, cuando nosotros por algún motivo X tenemos que sacar la bolsa recolectora de donde está, que siempre está más abajo que el paciente, y tenemos que ponerlo al mismo nivel, por ejemplo, siempre esto hay que cerrar para que la orina no se devuelva desde este tubo desde acá es difícil por las válvulas, pero si hay algún tubo que se devuelva a la vesícula. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué situaciones podría ser eso? Si tenemos un paciente hospitalizado y que tiene que ir a rayos, por ejemplo, y lo trasladan en silla de ruedas. Ahí la bolsa, lo más probable es que el paciente la lleve en las piernas o la lleve apenas un poco más abajo. Entonces ahí es muy importante cerrar el paso con este clavo. Ya. Entonces, seguimos avanzando. Luego están, según el sitio de instalación, las sondas rectales, que se utilizan más que todo para facilitar la salida de gas, ¿ya? Y, por supuesto, también de deposiciones en pacientes con motilidad intestinal deteriorada, ¿ya? También puede servir para administrar enemas, medicamentos, por lo tanto, como decíamos al inicio, tienen tanto un papel terapéutico, ¿cierto? Como podría ser diagnóstico si es que hay que tomar alguna muestra de deposiciones para algún examen. Eh, Habitualmente, la más común mide alrededor de 30 centímetros. Luego, en cuanto a las sondas nasogástricas, son las que sirven para llegar al estómago y a través de la nariz. Por eso, nasogástricas. Se utilizan para introducir alimentos, medicamentos o extraer contenido mediante lavado, que es lo que comentábamos al inicio como ejemplo. En general, las sondas nasogástricas ustedes van a ver que son de un diámetro mucho mayor porque tenemos que administrar soluciones que están compuestos alimentarios, ¿ya? Entonces, no son tan líquidos, son más consistentes, aunque todo, por supuesto, es administrado en consistencia de papilla, ¿cierto? Eh, pero se necesita un calibre mayor, ¿ya? Em, y en Entonces, verdad, sí, el Tower, no lo escucho muy bien. la sonda Yankawer, No le escucho bien, Sandra. A ver si conecta y desconecta el micrófono. hay una sonda que se llama Yankawer, que es para lavado por intoxicación, La sonda Yankauer, ¿eso? ¿Eso me dice? sí, Ya, esa es una sonda que es más que nada para realizar una succión, cuando hay que eliminar, por ejemplo, restos de sangre o, o secreciones, etcétera. Déjeme ver si es que se las puedo mostrar. Sonda Yankauer. Ahí, esa. Esa sería la sonda Yankauer. Entonces, por ejemplo, en cirugía se conecta a un tubo, a este tubo conector, y este se puede conectar a la aspiración central que puede estar en pabellón o que está en la cabecera de la cama, y esta sería la sonda, o también como dice acá, cánula de aspiración. Y sirve para ir aspirando restos de secreciones, de sangre, etcétera. Eso. Ahí dice sonda de succión. Esa sería la Yankauer. Eh, Sí, todas las sondas vienen por números, que acá en el chat dice Nayelis comenta, las sondas nasogástricas vienen por números, también en silicona. Todas las sondas vienen por números, porque no pueden ser estandarizadas, porque no podríamos poner una misma sonda a un paciente neonatal
a un paciente pediátrico y a un paciente adulto. Entonces, siempre las sondas van a venir con distintos French. Em, ya. Yo les iba a mostrar algo de las sondas nasogástricas. Se me había olvidado. Ya, entonces, acá, por ejemplo, hay una imagen de cómo quedan conectadas a las sondas nasogástricas, ¿cierto? Que entran por alguna de las narinas, bajan por el esófago y llegan hasta el estómago. Y ahí se puede conectar alguna solución para nutrición enteral, por ejemplo. En este caso, aquí hay una nutrición enteral, ¿cierto? Que baja por este set de perfusión y está conectado, se va a conectar a la sonda. Aquí el paciente tiene el extremo de la sonda que lo está sosteniendo y se va a conectar la nutrición acá, ¿ya? O probablemente se está desconectando porque no queda casi. Eh, y acá les dejé la fuente. Y hay otra sonda nasogástrica que también aparecen las imágenes en su Power, que es esta sonda, que puede que alguna vez la vean, porque tampoco es tan utilizada, pero puede que la vean, que es la sonda de Sengstaken, Blacken. Pero generalmente se le dice sonda de Sengstaken. Y que es una sonda bastante particular, que igualmente se inserta por la nariz y llega al estómago y tiene dos balones que se inflan. Uno de esos balones se infla y queda inflado en el esófago y otro queda acá en la parte del esfínter, del primer esfínter gástrico, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta sonda? ¿Por qué tiene estos balones? Uno que es gástrico y uno que es esofágico. El objetivo es comprimir las paredes del esófago y de esta zona del estómago, porque se usa en casos de varices esofágicas y que pueden también llegar a esta primera porción de la curvatura del estómago. Entonces se inserta, se anestesia la zona orofaringea con lidocaína y se va introduciendo. Obviamente se comprueba la inserción generalmente radiológica y una vez que eso se ha realizado, se insuflan los valores. El objetivo es generar presión en estas zonas para disminuir el sangrado. Aquí hay un video que es un poco largo y el señor que lo relata es un poco monótono en su tono de voz, pero está súper bueno si quieren conocer más sobre este tipo de zonas. Se las puse porque acá en su Power también las muestra, pero no detalla mucho vienen después en una foto. Bueno, eso sobre las sondas nasogástricas. Luego hay sondas que son intestinales, que llegan a alguna parte del intestino, como pueden ser el duodeno o el yeyuno, ¿ya? Que también las vamos a ver en una. Y hay sondas dentro de este grupo, ¿cierto? Que están hechas para la nutrición, para pacientes que no pueden alimentarse con contenidos sólidos, ¿cierto? Por sí mismos. Entonces hay sondas que son especiales para eso, ¿ya? Ahora, ¿qué se requiere en estos casos? Uno es la conexión a un contenedor de la fórmula, como esta bolsa que yo les mostraba recién, ¿cierto? Que puede ser también ser una botella eh, o unos Tetra Bricks, así como parecido a los Tetra Pak. Eh, y que eso se conecta a una bajada de suero o set de perfusión, ¿cierto? Y de esta manera se conecta con la zona. Ahora, esa conexión no puede ser cualquier tipo de bajada de suero porque muchas veces lo que se hace es administrar esto a través de una bomba de nutrición, que son igual que las bombas de infusión a través de las que uno pasa el suero o los medicamentos. Entonces, son especiales, ¿ya? Ahora, hay otros casos en que la alimentación también se puede administrar sin estas máquinas, ¿cierto? Y se administra a caída libre. Entonces ahí uno solamente lo regula a través de esta ruedita que nos permite regular la velocidad de goteo.
¿ya? Que es lo mismo administración por gravedad, es lo mismo que caída libre, ¿ya? Y acá están estas, estas otras fotos que yo les decía sobre distintos tipos de sondas nasogástricas. Esta es la que se usa más frecuentemente, la sonda Levin, pero también está la sonda Salem, que también tiene una segunda luz, que puede ser para tomar muestras, etcétera. Acá hay otros tipos de sondas, pero que estas ya no se usan, porque en en la punta tenían como un globo, un peso de mercurio, como dice acá. Y como el mercurio es tan neurotóxico, se ha estado tratando de eliminar de los centros de salud, entonces ya no se usan. Ahora hay como una versión moderna, que es la sonda Anderson, y que en vez de tener mercurio en la punta, tiene tungsteno. ¿Y por qué tiene que tener esta punta como más rígida y más sólida? Porque necesita ir atravesando los esfínteres, los distintos esfínteres para poder llegar al intestino. Entonces, eso permite que lo haga más fácilmente. Y acá está la sonda de Sengstaken-Blackmore que yo les mostraba, ¿ya? Que es muy parecida a esta otra que es la Minnesota, ¿ya? En donde tiene estos dos globos que se inflan y generan compresión tanto en el esófago como en las varices que pueden estar en el esfínter gástrico, en el primer esfínter que es el cardio, ¿ya? Y acá otro tipo de sonda que se ve poquito por los colores, pero que es la sonda para nutrición enteral, ya que también es nasogástrica, pero que está diseñada específicamente para poder alimentar al paciente, lo que yo les decía recién. Y uno de los modelos más conocidos es la sonda nutrición. Ya, eso, como ustedes ven, hay distintos tipos de sondas nasogástricas, pero las más usadas son la Levin, como yo les decía, y las de nutrición enteral. Esas son las que, con las que ustedes se van a encontrar más frecuentemente. Ahora, en relación a estas últimas sondas de nutrición enteral, se conectan al envase, a este contenedor de la solución de nutrición enteral, y hay dos formas. Una que son las que están instaladas como una sonda nasogástrica, como la que vimos recién. Pero también hay otras sondas para nutrición enteral que están conectadas por una gastro o yeyunostomía, que es una ostomía, es un orificio que se hace en la piel que da acceso directo, como dice acá, al estómago o al yeyuno. Entonces se introduce una sonda cortita y que da el acceso directo sin pasar por la nariz, el esófago y llegar al estómago o al intestino, ¿ya? Em, como dice acá, la más utilizada, eso sí, es la nasogástrica, porque hacer una gastrostomía o una yeyunostomía implica un procedimiento quirúrgico, por lo tanto implica cierto riesgo y está reservado para los pacientes que sabemos que por largo tiempo van a necesitar una vía artificial para alimentarse. Ya si tenemos un paciente que va a estar, no sé, 15 días sin poder alimentarse de manera normal, no se le va a hacer una gastrostomía, pero sí si sabemos que ese paciente va a estar por varias semanas en esta condición, ahí sí eh, es lo que se hace. Y esto se ve de esta manera. Y quiero les muestro así. Así se ven las gastrostomías y las yeyunostomías. Entonces, como ustedes pueden ver acá, se hace un orificio en la piel que conecta directamente o con el estómago o con el yeyuno, ¿ya? Acá está, lo mismo que ustedes ven acá, está dibujado acá, llegando al estómago o entrando por el estómago y llegando al yeyuno, ¿ya? Y esto es lo que uno ve habitualmente en los pacientes. Y acá está esta imagen que les puse para aprender a diferenciar, o sea, no aprender a diferenciar, para que les quede más clara la diferencia entre los distintos tipos de sondas para nutrir. La nasogástrica, ¿cierto? Que entra por la nariz y llega
al estómago. Hay ocasiones en que se pone por la boca, pero son muy reservadas. Generalmente es por la nariz. Si tenemos esta misma sonda insertada, pero llega al duodeno, por supuesto una sonda más larga, le llamamos nasoduodenal. Y si llega más abajo al yeyuno, es una sonda nasoyeyunal. Y acá lo que ya les mostraba en la imagen de recién. Se hace una perforación en la piel, ¿cierto? Directamente al estómago, donde decimos que es una sonda de gastrostomía, y si llega al yeyuno, es una sonda de yeyunostomía, que es entonces lo que vemos de esta manera. Entonces, ya, yo les comentaba que hay dos formas de administrar esta nutrición enteral al paciente. Uno que es a caída libre, ¿ya? Es decir, por la acción de la gravedad, y que podemos, ¿cierto?, regular un poco la velocidad con el roller, con esta ruedita que tiene el set de perfusión. La otra opción es que lo hagamos en bolo, es decir, usando la jeringa, conectando la jeringa directamente a la sonda y administrando de forma repetida el volumen que tiene indicado el paciente. Pero otra forma es a través de una bomba de nutrición, que son estas máquinas en las que uno programa un volumen y un tiempo y lo va administrando lentamente. Hay dos tipos de bombas. Las peristálticas, que tienen como una ruedita que va impulsando cada cierto tiempo un volumen, y las volumétricas, en que uno programa un volumen, un tiempo, y según eso genera un goteo para administrar ese total de volumen en esa cantidad de tiempo, ¿ya? Y que yo también les puse unas fotitos acá para que vaya quedando todo más claro. Ahí está. Entonces, por ejemplo, esta es una bomba peristáltica, y en la medida en que esto va girando, se va apretando y va dando como cargas de el líquido. Y estas que son las volumétricas, en donde uno programa el volumen total, el tiempo en que quiere que pase, y le da play, y la bomba por sí sola calcula la velocidad en que tiene que administrarlo para lograr esa cantidad de volumen en esa cantidad de tiempo. Esos son los dos tipos de bomba de nutrición. Ya. Ahora, también hay una sonda que es de nutrición parenteral. Parenteral quiere decir que no es a través del tubo digestivo. Y eso se hace a través de un catéter central, un catéter venoso central, que generalmente está conectado en alguna de las venas de gran calibre, ¿cierto? Que se conectan a máquinas y que son, como dice acá, catéteres de ancha luz. Pero eso sí o sí es de manejo hospitalario, porque además, al ser un catéter venoso central que está conectado directamente al torrente sanguíneo, es un dispositivo que tiene que manipularse por técnica estéril, y que las consecuencias de una contaminación y posterior infección es incluso una sepsis y posterior muerte del paciente, ¿ya? De la misma forma como las nutriciones parenterales son soluciones con alto contenido de calorías, proteínas, azúcares, etcétera, eh, son muy susceptibles de contaminarse. La misma solución de contaminarse con bacterias, como si fuera un alimento. Entonces se mantienen refrigeradas, se sacan unos minutos antes, y también se tienen que administrar a cierta velocidad para no producir eh, efectos secundarios como diarrea. Y eso es lo que les quise mostrar acá. Ahí está. Entonces acá está el contenedor de la fórmula. Esta es la nutrición parenteral, que como yo les decía, se administra a través de un equipo de perfusión. Y acá está el catéter venoso central del paciente, ¿ya? Entonces, una de estas dos vías es exclusiva
para la nutrición parenteral y siempre se usa solo para eso, ¿ya? Entonces, este set de perfusión se pasa por acá por esta bomba y luego se conecta. Pero como yo les decía, es de uso exclusivamente hospitalario, dado los riesgos que implica el manejo del catéter venoso central. Ya, y para ir terminando, que de esto ustedes, por lo que hemos comentado, ya algunos manejan bastante bien la información y bastante completa, pero ¿cuáles son los cuidados de los pacientes con SOTA? Y acá hay algunos cuidados generales. Por supuesto, también hay otros aspectos, pero acá está lo principal. En el caso de los pacientes con sonda nasogástrica, independiente que el paciente no se esté alimentando por boca, hay que hacer aseo de cavidades cada 4 horas o según la necesidad que tenga el paciente. La fosa nasal donde está fija la sonda, hay que lubricarla porque la presión que genera al apoyarse la sonda en la mucosa y en la piel puede generar una úlcera por presión. Aunque sea un dispositivo así tan pequeñito, puede ulcerar la piel o las mucosas. Por supuesto, no podemos cambiar de narina, pero sí lo que podemos hacer es rotar diariamente la sonda para evitar que se adhiera a la pared de la fosa nasal. Y también podemos en la misma narina cambiar la fijación, ¿ya? Buenas noches. Vale. Cuando la sonda nasogástrica está a caída libre, hay que aspirar cada 4 a 6 horas o según la indicación médica, porque en el fondo hay que ir viendo antes de alimentarse el paciente tiene o no todavía contenido en el estómago, ¿ya? En el caso de que nosotros hayamos terminado de alimentar o hayamos administrado un medicamento, hay que pinzar la sonda por 30 minutos, que es más o menos el tiempo que demora el estómago en vaciarse y pasar el contenido que está en el estómago al intestino, ¿ya? Cuando administramos medicamentos, los medicamentos tienen que ser por separado. Tienen que molerse de manera que queden como un polvillo, como polvo fino, como dice acá, pero no darlos mezclados con los alimentos, sino que disueltos en líquido, ¿ya? Ahora, parece que acá no lo dice, pero siempre que nosotros terminemos la alimentación o terminemos de administrar medicamentos, siempre hay que lavar la zona, ¿ya? Puede ser con agua hervida, con agua bien destilada, pero siempre hay que lavarla, porque si no estos restos se adhieren en la sonda, la van deteriorando y la pueden llegar a tapar, ¿ya? Tanto los medicamentos como la alimentación tienen que administrarse en forma lenta, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de la alimentación, es lo mismo que nos pasa a nosotros si comemos muy rápido. El estómago se distiende rápidamente y genera dolor, genera incomodidad, ¿ya? Y también puede provocar incluso una diarrea por la administración muy rápida, ¿ya? También como medida de seguridad, que era lo que comentábamos con Nayeli a mitad de la clase, siempre antes de alimentar hay que verificar la posición, ¿ya? Obviamente no se va a cambiar del estómago a la vía aérea, pero podría haberse desplazado, ¿ya? Entonces siempre hay que verificar la posición y fijarse que la marca que uno hizo de dónde quedó instalada nos indique que no se ha movido, que no está ni más afuera ni más adentro, ¿ya? Bueno, y como dice acá, cuando el sondaje es prolongado puede presentarse erosión nasal, sinusitis, esofagitis, úlceras gástricas e incluso infecciones pulmonares. Porque al estar este tubo atravesando el esfínter que une el esófago con el estómago, este esfínter queda parcialmente abierto. Entonces se puede generar reflujo y ese reflujo, dependiendo de la condición del paciente, al subir, llegar a la vía aérea y producir infecciones en las vías respiratorias. Ya, obviamente dependiendo de las condiciones del paciente. Por eso también es importante que cuando nosotros administremos la alimentación, el paciente esté en posición Foley,
a 40, semisentado y no acostado, pues, ¿ya? Hay, por supuesto, otros cuidados, pero acá están algunos de los más importantes. Relacionados con la administración de nutrición parenteral, que es esta que se administra a un catéter venoso central, como les decía. Este es un procedimiento hospitalario de exclusiva responsabilidad del personal de enfermería, pero que hay que tener en consideración en la preparación es que la alimentación se debe mantener refrigerada, como yo les decía, y debe retirarse del refrigerador 15 minutos antes para que esté a temperatura ambiente, ¿ya? No debe administrarse de manera rápida, debe estar a la temperatura corporal, no tiene que estar fría, y se tiene que informar la aparición de diarrea. Como yo les decía, la nutrición parenteral, como es un compuesto tan rico en muchos nutrientes, en aminoácidos, proteínas, azúcares, calorías, etcétera, si por algún motivo el paciente no logró recibir la totalidad del volumen que tenía preparado, o no sé, justo el paciente lo dejaron en régimen cero y se sacó del refrigerador y no la recibió, la nutrición parenteral luego de 24 horas hay que eliminar, sí o sí, porque es muy probable que se colonice con microorganismos dada esta composición tan nutritiva que tiene. Ay, ¿qué pasó acá? Apreté otra vez. Ya. Bueno, y siempre en la nutrición en pacientes con nutrición parenteral hay que estar observando el sitio de inserción del catéter que no tenga signos de infección, como sea enrojecimiento, aumento de temperatura, dolor, aumento de volumen, etcétera. Y obviamente dar aviso en caso de estirar. Por lo que les decía, mala manipulación o que no sea manipulado con una correcta técnica estéril puede terminar incluso en una sepsis del paciente. Entonces, hay que siempre estar muy atentos a la aparición de fibras. Y en el caso de los pacientes con sonda vesical, para la instalación siempre y el manejo también, mantener técnica aséptica durante el procedimiento, siempre estar atentos observando la adecuada fijación de la sonda Foley al muslo y realizar cambio de fijación cada 12 horas para evitar la aparición de úlceras por presión. Ya la podemos cambiar de un muslo al otro muslo e ir fijándose que la parte de donde está apoyada la sonda se vaya cambiando. ¿Ya? Siempre, como ya mencionábamos, mantener la bolsa recolectora de orina bajo el nivel de la vejiga, porque si no podemos tener reflujo, que se devuelva la orina, ¿cierto? Considerando, por supuesto, que la bolsa no debe tocar el suelo. Se debe observar siempre la mucosa genital a ver si hay alguna erosión, ¿cierto? Que vaya a estar iniciándose alguna úlcera. Siempre observar la permeabilidad de la sonda, la cantidad de características de la orina, o sea, si nosotros ya vamos conociendo la secuencia con la que orina nuestro paciente y de repente vemos que no sale orina, es llamativo. Probablemente la sonda o está apodada o está obstruida o algo está pasando que la orina no está logrando drenar. El vaciado de la bolsa recolectora debe realizarse cuando ésta esté no más allá de 3/4 partes de su capacidad total. Es decir, no esperamos a que esté llena, sino que la vaciamos antes. De no presentar las indicaciones anteriores, el cambio de la sonda a permanencia debe realizarse en caso de mal funcionamiento o que esté por indicación médica solicitado un cambio de la sonda. A menos que la condición del paciente no lo permita, beber abundante líquido, mantener siempre la sonda conectada a la bolsa colectora. O sea, si tenemos un sistema colector cerrado que nos permite drenar la orina desde la misma bolsa, no tenemos por qué desconectar la sonda del tubo de la bolsa colectora.
Ya este es un sistema que debería permanecer siempre cerrado y con la menor manipulación para evitar el ingreso de microorganismos que puede terminar en una infección urinaria. ¿Ya? Eh, por supuesto, siempre lavarse las manos, que es parte de la técnica séptica, lavarse las manos antes y después de cambiar la bolsa de orina y antes de cualquier manipulación. Uso de guantes agregaría yo. No introducir más la sonda ni tirar de ella. Para que la orina salga de manera adecuada por la sonda hay que evitar que esté tirante o se forme a codos. Pasa mucho que cuando uno tiene un paciente hospitalizado y tiene la sonda Foley conectada al recolector bajo o sea, colgado como de la cama, de la parte de abajo, cuando uno mueve las barandas, a veces la sonda puede ser pasada a llevar. Entonces hay que fijarse bien que la sonda no vaya a quedar apretada y que no esté permitiendo un adecuado drenaje de la orina. O sea, perdón, no la sonda, el tubo de del sistema recolector que conecta con la sonda. Perdón. Y también, a veces cuando el paciente se acomoda, ¿cierto? Hacia un lado, hacia otro, podría acostarse encima. Ya eso también hay que estar atento o que esté acodada, que esté doblada. Eh, Utilizar la bolsa más cómoda para cada caso. Si se usa la bolsa de pierna, colocar en la parte exterior para que al caminar por el roce entre las piernas no vaya a haber problemas con la bolsa. Por la noche siempre usar las bolsas con mayor capacidad y con el tubo más largo para la comodidad del paciente en estos acomodos que puede hacer durante la noche. Siempre cambiar la bolsa si es que se rompe, porque ahí ya no tendríamos un sistema cerrado y tendríamos riesgo de ingreso de microorganismos, si presenta filtraciones o si tiene valor. Ahora, si además de eso la persona presenta fiebre, escalofríos, dolor en la zona púbica, obstrucción de la sonda, salida de sangre, coágulos, enrojecimientos, ahí por supuesto hay que consultar inmediatamente. ¿Ya? El cambio de sonda Foley está indicado cuando de acuerdo a las indicaciones del fabricante, esa sonda ya cumplió su periodo máximo de permanencia, de acuerdo a lo que indiquen las normas de infecciones asociadas a la atención de salud. Por supuesto, si se rompe, si se filtra o si el paciente tiene infección urinaria. Y por último, para terminar, en el caso de las sondas de gastrostomía, si es que existiera un riesgo de que el paciente se saque la sonda, uno la puede adherir con una tela micropor, más o menos a 10 centímetros del orificio para que no quede acodada. Evitar poner gasas en esta zona a menos que estemos teniendo alguna filtración o haya secreción abundante, porque si no, nos tapa la visualización del orificio y poder detectar algún signo de enrojecimiento, dolor, aumento de volumen, etcétera. Y por supuesto, esto es como para todo tipo de sondas. Si el paciente está con una alteración de conciencia de tipo demencia, mantener fuera del alcance del paciente porque hay pacientes que en un periodo de desorientación se tiran todos los dispositivos y se los sacan. Entonces siempre estar como atentos a eso. Y de lo que yo les traje, mostrarles un par de fotos más, que esta me parece muy útil, mostrárselos para cómo hacer una muy firme fijación de la sonda nasogástrica. Acá lo que les explicaba, ¿cierto? De la alimentación por caída libre o por jeringa, después lo pueden leer. Y aquí un video que es súper largo, son como 8 minutos, pero que a partir del minuto de los 42 segundos habla de todo esto mismo que conversamos recién, pero que a través de un video me parece que puede ser más fácil de comprender. Eso sería la clase de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, si todos pusieron presente en el chat. Todo claro. Ya, súper. Recuerden para los que se conectaron un poquito más tarde que hoy hay pruebas. Así que
para que la DEM va a estar abierta como siempre 24 horas. Hasta mañana está abierta ya desde las 9 y está hasta mañana a las 22. ¿Ya? Así que éxito ahí en su prueba y nos vemos el lunes. ¿Ya? Sandra vaya presente. Ya, qué bueno Bueno, que estén muy bien y nos vemos el lunes. Buenas noches.